Cuando nosotros entramos a el tema de la restauración, cuando le enseñamos como misioneros, el tema de la restauración está dividido en 7 partes, Ujú. que déjame leértelas porque no las recuerdo exactamente. La primera es: Dios es su amoroso Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial revela su Evangelio. Jesucristo estableció su iglesia, la gran apostasía, la restauración del Evangelio de Jesucristo, la restauración del sacerdocio, el libro de Mormón. Esas son como las 7 cosas más importantes. Pues luego de eso es como, ¿cómo puedo saber? Preguntar al Padre Celestial. Entonces, vamos a hablar algo, quiero comparar algo, ¿ok? Cuando Jesús vino aquí, literalmente Jesús estableció el orden de las cosas y cómo tenía que hacerse. Luego de que se perdiera la verdad 400 años después de la venida de Jesucristo a las Américas, en el libro de Mormón, pues básicamente en la Biblia fueron como 90 años y mataron a todos los apóstoles y pasó toda la demencia, sacrificaron un poco de gente, todo el mundo se hizo cristiano, pero los que tenían la autoridad en sí lo mataron. Llegó Constantino y la historia se hace larga y esa no es la intención del video. Porque, hey, esta historia es loquísima. El mundo dice, no, veo que todo el mundo es Llena cristiano, de, pero yo ya soy pasó una romano. película, Sí, yo soy la romano. nueva fantasía. ¡Ey! Hey, eso es loquísimo. Entonces, Buenísimo. um, cuando nosotros entramos en el tema, como literalmente nuestro Padre Celestial junto a Jesucristo, bueno, por medio de Jesucristo, restauró todas las cosas que se le fueron dadas al profeta José Smith. El profeta José Smith en algún momento se hizo la pregunta de cómo hay que bautizar, cómo se recibe el don del Espíritu Santo, cuál es este sacerdocio que habla la Biblia, o cuál es la iglesia verdadera. Y todo este tema empezó por ¿cuál es la iglesia verdadera? Una pregunta tan simple y tan sencilla de un niño de 14 años que trajo tanto poder y tanta verdad a esta tierra. Entonces, ¿cómo tú empezarías hablando de la restauración del Evangelio de Jesucristo? Bueno, yo empezaría hablando, diciéndole a las personas que Dios es tan, el amor de Dios es tan perfecto que Él prepara todas las cosas para que nosotros podamos conocerlas. Y por eso Él, desde el principio de los tiempos, eh, puso a sus profetas aquí en la tierra. Desde el principio de los tiempos, Él puso a estas personas que fueron llamadas por Él de una manera específica. No cualquiera, ojo gente, cualquiera no puede ser profeta. No puede ser profeta cualquiera. Tiene que ser una persona llamada por Dios. ¿Cómo lo fue Noé? ¿Cómo lo fue Abraham? ¿Cómo lo fue Moisés? ¿Cómo lo fue José Smith? Entonces, estas personas fueron literalmente llamadas por Dios. No hubo nadie por medio. Fueron ellos y Dios quienes conciliaron este llamamiento, podríamos llamarlo, de que ellos tenían el deber de guiar a su pueblo aquí en la tierra por medio de la revelación. Entonces, eh, cada vez que hablamos de restauración, me gusta explicar también qué significa, ¿verdad? Porque la palabra restauración tal vez sea una palabra nueva para algunas personas que nos están escuchando. Y sencillamente restauración, en un término sencillo, es volver a dejar algo en su forma original. Por ejemplo, el famoso, el famoso ejemplo de la taza. Ah, uh-huh. El famoso ejemplo de la taza de que compré una taza, se me cayó, se rompió, pero la armo exactamente de la misma forma en la que la compré. No le agregué nada ni le quité nada. Fue de la misma manera en la que la compré, esos pedacitos los volví a pegar todos en la misma forma y orden, y así como vinieron. Hay un ejemplo um,
Me gusta mucho que también se puede agregar a eso. No voy a profundizar, solamente lo voy a agregar, ¿ok? Que es la paradoja de Teseo o el barco de Teseo. ¿Lo has escuchado? No, Ok, la paradoja del barco de Teseo dice que Teseo era un barco de madera, pero algunas piezas se le empezaron a pudrir. Entonces Teseo las quitaba y ponía piezas nuevas. Llegó un punto donde la vela se le pudrió también o se dañó y la cambió por una vela nueva, con las mismas medidas. Alguna de las cosas de los remos se pudrió también, se dañó por el tiempo y Teseo lo volvió a cambiar. Entonces la paradoja de Teseo dice, sigue siendo el barco de Teseo porque literalmente le cambiaste todo, pero sigue estando el mismo barco, la misma forma y todo igualito. Lo único que quitaste fue lo que estaba podrido. Quizás sé que cuando nosotros decimos la palabra paradoja es porque entra en un bucle que nuestro cerebro normalmente no tiende a entender, pero el barco sigue siendo de Teseo, porque Teseo no lo hizo ni más grande ni más pequeño, sino sigue siendo exactamente igual como en un principio, solamente que las piezas que estaban podridas o que ya no funcionaban las quitó. Básicamente esa es la restauración del Evangelio de Jesucristo.